América Latina se presencia un contexto económico, social y político, en el cual se ha pretendido postular nuevas ideologías económicas, buscando con ello solucionar los problemas socioeconómicos que se presentan de modo explícito. Dentro de la problematicidad es evidente el crecimiento del desempleo, la pobreza y la inequidad del ingreso salarial. Una propuesta de solución a esos problemas ha sido denominado el socialismo del siglo XXI, donde países como Cuba, comunismo, Argentina, Brasil, México, Venezuela, Bolivia y Ecuador le apostaron de modo político gubernamental la estabilidad económica a esta propuesta social. Normalmente, el socialismo ha venido concebido como una derivación seria y estructural del comunismo. Es por ello que en su discurso es común encontrar la alusión crítica al capitalismo y en este caso al neoliberalismo, en donde se asegura se pone por encima el factor económico del factor humano y social. Es común escuchar la crítica a los empresarios y a los propietarios de grandes empresas y tierras, en donde se asegura han sido adquiridos sobre la base de la opresión y la victimización de los más vulnerables. Es por ello que se hace alusión a la urgente necesidad de un Estado o un gobierno que garantice una equidad socioeconómica y sociopolítica, que garantice los derechos fundamentales y las necesidades básicas de los connacionales. He aquí una de las razones por las cuales el socialismo del siglo XXI crea un discurso crítico de cara a Estados Unidos y a los gobiernos denominados de derecha. He aquí una de las razones mediante las cuales sostienen relaciones prospectivas con gobiernos denominados de izquierda. Es común a nivel mundial la relación con potencias como China y Rusia. Para Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma que los derechos humanos se violentan al no permitir que un país o nación tenga un libre desarrollo y que esto se da cuando se imponen políticas económicas y sociales que llevan a un país a la inestabilidad financiera y que los conflictos internos que hacen presencia en la actualidad es el uso desmedido del poder. Yo me defino como un socialista del siglo XXI, que acepta muchos principios del socialismo tradicional, pero rechaza otros, ¿no? Como por ejemplo el cambio violento, como por ejemplo la lucha de clases, que es precisamente ese cambio violento, las doctrinas, los modelos, los fundamentalismos, que fueron los grandes errores del socialismo tradicional. Y dentro de ese socialismo moderno, claramente entra el humanismo, ¿no? La solidaridad, etc. Y también respuestas a problemáticas modernas, como por ejemplo un ecologismo, pero un ecologismo inteligente, un feminismo inteligente, ¿ya? Un indigenismo inteligente. Entonces entran todas esas características que deben responder a problemáticas actuales. En el caso particular de Ecuador, buscando un poco de actualidad, hemos de hacer referencia a Rafael Correa, presidente desde el 2007 hasta el 2017, declarado defensor del llamado socialismo del siglo XXI, quien convoca una Asamblea Nacional Constituyente, busca una economía solidaria con países como Venezuela y Bolivia, en contravía de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido. A la figura de Rafael Correa, de modo innegable, se le une la figura de Lenín Moreno, actual presidente de Ecuador y anterior vicepresidente de la mano de Correa. Lenín Moreno apareció en el ideario como alguien que ha visto la debacle socioeconómica y sociopolítica de Cuba y de Venezuela. Por lo tanto, debe velar porque Ecuador no camine en dicha dirección. Al momento de velar por los intereses nacionales, el presidente Lenín Moreno realiza una serie de propuestas que actualmente aparecen como detonantes de la conmoción social. Dentro de las propuestas sostenidas e indicadas en el decreto 883, podemos encontrar el sostenimiento del IVA, 12%, la contribución especial por 3 años de los más adinerados para intervenir en seguridad, educación y salud, la eliminación del subsidio a los combustibles, entrega de bonos del Estado a 300.000 familias más, eliminar o reducir aranceles a maquinarias, eliminación de anticipo de impuestos a la renta, eliminación de impuestos a importaciones tecnológicas, contratos discriminados sin afectación a los empleados actuales y variación de la jubilación patronal. El FMI, Fondo Monetario Internacional, aplaudió las medidas de Moreno, pero muchos en el Ecuador se lanzaron a calles, sector del transporte, sindicatos indígenas y estudiantes. Presidenta, ¿le escucha? Sí, cómodo. El pueblo está sumido en la miseria y un pueblo con hambre es un pueblo guiado hacia la lucha. Algo para moverme, para que salga más allá. Las nuevas medidas de modo concreto agitaron el sentir social y comunitario hasta el punto de llevar a la realización y desarrollo de un paro que duró 11 días del 3 al 13 de octubre del 2019. Las marchas y protestas en Ecuador lideradas por el movimiento indígena generaron grandes concentraciones en las principales ciudades. El despliegue de la fuerza pública por parte del Estado, los momentos de caos, de violencia y de protesta. La magnitud de la situación lleva a cambio de sede de gobierno. El presidente va de Quito a Guayaquil y a decretar estado de excepción en la búsqueda de retomar al orden y a la seguridad. El tono de las confrontaciones se eleva y ante ello el presidente Lenín Moreno a la derogación del decreto 883 y a la reunión mediada por la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana con los líderes de los gremios indígenas y sindicales para plantear una reforma que sirva al país y que preserva la paz. Los derechos, queridas amigas y amigos,
se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. No vamos a desistir, vamos a seguir adelante luchando que el gobierno derrogue las medidas, si no en caso será derrocado. Si tenemos que redefinir el modelo económico, por lo tanto tendrá que ser pensado en la equidad, en la justicia de los ecuatorianas y de los ecuatorianos. De modo indudable, se concluye con una protesta social que ha culminado con la victoria por parte de quienes reclamaban mayores y mejores garantías socioeconómicas y sociopolíticas. De modo indudable, la sociedad ecuatoriana ahora adquiere el compromiso de crear políticas al respecto que les permitan convivir en mejores condiciones nacionales y responder con los compromisos internacionales. Para finalizar, es importante contextualizar la trascendencia que han tenido los medios de comunicación en el conflicto social, político y económico en el Ecuador, ya que se han convertido en una herramienta esencial para la difusión de la realidad social, al generar un control masivo en la ciudadanía, al crear opinión, debate y discursos sobre las actuaciones de las personas. Además, los grupos del poder económico y político son los que manejan los medios de comunicación, de esta forma manipulando la información a conveniencia de sus intereses.